Lista. Cintia, buenos días o buenas tardes ya, depende del lugar donde nos vean. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, buenos días, aquí desde la ciudad de Miami. Bueno, Eh, estamos entonces en la misma sintonía. A ver, quiero analizar varias cuestiones referentes específicamente a Nicaragua. Eh, ¿Cómo valora usted la situación política en Nicaragua, donde hablaba con una amistad y me decía, mira, es un país hasta cierto punto con las grandes tiendas capitalistas, con todo lo que quizás vemos del lado acá, pero donde las libertades están totalmente cercenadas, donde la mayor parte de los opositores prominentes, en algunos casos ex-sandinistas, están en la cárcel, donde Daniel Ortega y la chamuca han sacado de juego a todo el que se les haga oposición. A ver, yo califico, y humildemente yo no soy un experto en temas nicaragüenses, pero veo en Nicaragua que Nicaragua viene siendo la China o el Vietnam de Centroamérica. Una apertura capitalista, pero cerrados por completo en el aspecto democrático y del pluralismo político. Así es una nueva forma que le han llamado socialismo del siglo XXI. Es un fenómeno social, político inmenso que obviamente Nicaragua pues es el modelo perfecto de, de este abuso y de estas violaciones constantes al pueblo, porque en realidad es una política violatoria, es una política en donde no hay un Estado que proteja al individuo, que proteja a sus ciudadanos. Ellos están protegiendo un capital que ha sido robado, porque no lo han trabajado, lo vienen robando en 40 años. Eh, Se han puesto contra las mismas personas que los llevaron al poder, porque una de las características principales que tienen es que son crimen organizado transnacional. Entonces, obviamente, ni siquiera el mismo Frente Sandinista, que ha sido su pilar fundamental y el creador de Rosario Murillo y de Daniel Ortega, han podido tener el control de ellos porque simple y sencillamente ellos son unos dictadores absolutistas que ya tienen en las sillas la sucesión con sus hijos. Y bueno, un país que sí, aparentemente vive una normalidad, una normalidad anormal desde el 2018 y desde que entró Daniel Ortega realmente. Lo que pasa que no había habido esa efervescencia y esa explosión social que tuvimos en el 2018, en donde la gente no aguantó y tuvo que denunciar lo que ya venía pasando. O sea, lo que pasó en el 18 fue la explosión de una serie de violaciones que se venían cometiendo desde los años anteriores, desde que Daniel Ortega tomó el poder y más allá, porque él nunca dejó el poder. Los sandinistas nunca soltaron el poder, ni siquiera en el periodo de Violeta Chamorro. Ellos siguieron gobernando desde abajo. Los gobiernos posteriores a la guerra fueron cómplices con él. Le volvieron a entregar el gobierno a este vulgar ladrón, violador de niños. Eh, y bueno, es una corrupción, obviamente, que está dentro del poder, que corrompió a todos los partidos políticos y sus líderes principales, al punto de que estamos ahorita en Nicaragua en un momento en que todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y por eso se habla Claro. de que no hay una unidad, pero es una unidad que está fuera de Nicaragua. Realmente el nicaragüense no le ha quedado otra más que a protegerse unos a otros, porque el Estado, el narcoestado terrorista y la dictadura, más bien para decirla correctamente, está atacando a quien sea. Las últimas noticias que tenemos es que van a empezar a encarcelar a sacerdotes, están terminando de cerrar ONGs que tienen muchísimos años de trabajar con Nicaragua y que hacen un trabajo educativo y social muy importante. Están cerrando las escuelas privadas, la Salle, en fin, ya lo que es cuando una dictadura se instaura y ya no va a haber nada más que Porque, hacer. porque Cintia, yo creo que ellos han tomado en consideración y están claros que cualquier tipo de apertura peligra la estabilidad y la perpetuidad de ellos en el poder, porque Daniel Ortega simplemente quiere morirse en el poder. Y Así es. quizás la chamuca heredar o tener a alguien que pueda hacer lo que Cuba llama la continuidad. Yo quiero poner a su disposición este reportaje para que usted me lo analice, porque habla de un acercamiento entre Nicaragua y Estados Unidos a través de un hijo de Daniel Ortega. Vamos a Así. escucharlo, vamos a verlo, los que están a través de la radio y los que están a través de YouTube, y quiero su análisis. Vamos a ver.
Estados Unidos confirmó que mantiene abierto un canal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega. Un portavoz del Departamento de Estado informó a La Voz de América que a pesar de la intención de Washington de mantener una negociación, Managua ha puesto resistencia. Mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. Si bien permanecemos abiertos a discusiones francas, el régimen de Ortega Murillo no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino. Ellos dicen que odian al imperio, pero no pueden vivir sin el imperio. Arturo Macfield, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, que el mes pasado denunció al gobierno de Ortega durante una sesión del Consejo Permanente, asegura que una negociación con Estados Unidos es inevitable. La relación con Estados Unidos es la más importante que ellos tienen. Que no lo reconozcan en público es otra historia. 60% de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos. Otros analistas coinciden con Macfield en que las sanciones impuestas al gobierno de Daniel Ortega están aislando a Nicaragua. Su opinión al respecto, porque hay quienes piensan que no se puede mantener canales de comunicación con regímenes dictatoriales porque simplemente se le está dando legitimidad. Pero hay quienes piensan además que no tratar de mantener esos canales de comunicación lo que ayuda a lo que al final quieren estos regímenes como Venezuela, Nicaragua y Cuba, a trincherarse. Ambos puntos de vista yo creo que son válidos. ¿Qué piensa la presidenta de Freedom Fighters Nicaragua, activista nicaragüense Cintia Álvarez? ¿Qué usted piensa? Bueno, el diálogo entre una dictadura y esta dictadura y los Estados Unidos, pues obviamente es inevitable porque tiene que existir un canal de comunicación hasta para sancionarlos, hasta para que sean sancionados tiene que haber un canal de comunicación. El problema que estamos viendo nosotros y que en realidad no sabemos realmente cuál sería el trabajo que tendría que hacer los Estados Unidos y los demás países vecinos, como, bueno, vamos a hablar de la OEA concretamente, que no ha hecho nada. Estas denuncias que los funcionarios del régimen de Daniel Ortega, 14 años después, vienen a hacer y al mismo tiempo hacen un lavado de manos, como diciendo, porque estoy denunciando, no soy culpable de lo que está sucediendo. Es algo que la sociedad, tanto dentro como fuera, lo está mirando con unos ojos. Sí te agradezco que hayas desnudado a la dictadura y que desde la posición que te pusieron hayas denunciado todo lo que durante tantos años el pueblo de Nicaragua ha denunciado. Definitivamente esa plataforma de donde Macfield denuncia a su régimen y para el cual él ha trabajado y ha operado los últimos años de su vida, pues nos beneficia. Pero en realidad la situación con los Estados Unidos va más allá porque el gobierno de Biden no ha demostrado realmente que quiera tumbar la dictadura. Están buscando cómo siguen oxigenando a Daniel Ortega. El Banco Mundial le da dinero. Quienes controlan también son los Estados Unidos. La OEA no termina de dar, en realidad no hacen nada. Las sanciones no se le hablan de sanciones, pero no se las aplican a nadie. Tenemos una ley en los Estados Unidos que fue firmada por el presidente anterior, la ley NICA. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada, la empapelaron. Sin embargo, permitieron que un lobby financiado por los Ortega Murillo y por los que iban a ir a elecciones con este régimen que también encarceló con este régimen dictatorial, montaran un lobby en Washington, cosa que el pueblo de Nicaragua no tiene para montar un lobby en Washington permanentemente las 24 horas, en donde han encajonado las leyes que nos ha costado años que aprueben en este país para que condenen a los violadores de derechos humanos que hacen negocio con este régimen asesino. Entonces encajonaron nuestra ley y se dieron a la tarea de empezar a hacer leyes nuevas, supuestamente complementarias. ¿Complementarias de qué? Si no han aplicado la principal, que además está enlazada con una ley muy importante que es la ley Magnitsky, que fue una ley que se hizo para condenar a los rusos que venían a hacer, que también hacen negocios con violadores de derechos humanos. Por eso nuestra ley NICAAC es muy importante, porque sabemos dónde inicia, pero no se sabe cómo va a terminar. Pueden terminar y eléctrica, permíteme. Sí. Posterior a esto sacan una ley Renacer,
supuestamente complementaria de la NICAC, pero aquí ya se vio la malicia del gobierno de Biden, porque es una ley que nos quería llevar a elecciones primeramente, que habla de sanciones, pero ¿para qué una ley 2 o una ley 3 si no ejecutan la primera? Entonces aquí se han venido a burlar, se han venido a burlar de nuestros muertos, se han venido a burlar de más de 185 presos políticos que tenemos, se han venido a burlar de un desastre que tenemos de exilio. Hay una inmigración donde ya hablamos de más de 160,000 nicaragüenses en menos de 4 años, que están la mayoría durmiendo en las calles en ese traslado de Nicaragua hacia Estados Unidos, que vienen caminando, huyendo, 135,000 varados en Costa Rica. Es una brutalidad lo que pasa en un país tan pequeñito que no somos ni 5 millones de habitantes y que esta gran potencia que está llena de casi 385,000 nicaragüenses que son ciudadanos americanos y que ponen voto presidente en la Florida, ¿verdad? No hayan hecho nada. Es increíble que no han podido ni siquiera declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional una organización Yo, yo, netamente terrorista. yo soy No, de los que, Cintia, yo soy de los que pienso que ahí es donde está el peligro, en el voto político. De los nicaragüenses, con los cubanos pasa lo mismo y con los venezolanos viene pasando lo mismo. Una administración más que otra, pero han secuestrado el voto político y al final no pasa nada. Yo quiero hacerle una pregunta, tengo que concluir con esto, su disertación. ¿Qué opina usted? Porque Estados Unidos afirma que todavía no ha evaluado si invitar o no a la Cumbre de las Américas a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Sin embargo, ya López Obrador y otros, el presidente de Bolivia y todo, parece indicar que todos los jefes de Estado, o al menos la mayoría, porque el propio Bolsonaro, que es de derecha en Brasil, dice que está evaluando si asistir o no. Estamos hablando de Bolsonaro, de derecha, un amigo del expresidente Donald Trump. Él dice ahora que está evaluando si asistir o no. Si no asiste, por supuesto, está apoyando a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. por supuesto. ¿Qué opina usted sobre esto? Brevemente tenemos que concluir, pero esto es un chantaje a la administración del presidente Biden. La decisión de esta administración, si no invita a estos 3 países, les da protagonismo, los convierte en víctimas. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece una payasada. A mí me parece una cosa que ya, de verdad, que en este siglo XXI ya es. Nosotros somos, los nicaragüenses somos unas personas que somos políticas, realmente, netamente. Son tantos años, igual los venezolanos, igual los cubanos. A mí me parece ya que esto es un juego entre naciones, una payasada, porque ¿cómo van a querer sentarse en una cumbre con tantos asesinos y violadores de derechos humanos? ¿Cómo es posible que el presidente Manuel López Obrador Ujú. eh, esté poniendo condiciones cuando están saliendo en las noticias? Él tiene acceso a la información. El pueblo cubano se está muriendo en Cuba, se está cayendo en pedazos La Habana, se siguen muriendo un montón de gente saliendo. Es una olla de presión. Lo mismo con Venezuela. En fin, a mí esto me parece una falta de respeto, esta suma de los presidentes que si no van a ir, pues obviamente todos estos presidentes que están hablando tienen la misma escuela del siglo XXI, se están enfilando hacia el narcoterrorismo. México pues ya es a voces que es un narcoestado, el presidente pues se debe al narco y recibe las órdenes del narco. Es obvio, México esto no es de hoy, esto es de siempre. Ver un presidente que le besa la mano a la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? Y todos los medios. Entonces ya sabemos por dónde viene esta situación. Y no es de asustarnos, es de simplemente darnos cuenta que se le perdió el respeto al patio trasero, como le llaman vulgarmente a nuestros países en Estados Unidos. El patio trasero lo perdieron. Hemos perdido muchísimos países de América Latina, perdimos Chile, perdimos Honduras, tenemos perdido Nicaragua, Venezuela, estamos a punto de perder Colombia. Así que, pues, los Estados Unidos siguen poniendo sus ojos siempre en los países más allá de lo que es nuestra América, y pienso que ahora ya va a ser muchísimo más difícil lograr recuperar la democracia en nuestros países, que se ha perdido definitivamente, y que por eso estamos mirando toda esta inmigración tan triste, tan desgastante. Y sobre todo, pues hablando específicamente de Nicaragua, es una tristeza, de verdad te lo digo, en un país tan pequeñito que no somos ni 6 millones de habitantes, cómo tienen a la ciudad, cómo tienen al país, la gente sufriendo con sus presos políticos que no están comiendo.
torturas todos los días, torturas. Hay una cárcel que es la número 300, donde tienen una cantidad de jóvenes que no solo tienen 3, 4, tenemos presos políticos de hace 10 años. También los medios de comunicación nos han afectado porque también han trabajado mucho con los intereses de la izquierda, por lo tanto no nos dan difusión, por lo tanto también en Nicaragua cuando capturaron a los, ilegítimamente, ilegalmente, no estoy diciendo que porque sean presos, hayan sido políticos que iban a ir a elecciones, tendrían por qué haberlos echado presos, ¿no? El acto de ir a elecciones no era correcto, pero también es incorrecto que los hayan capturado, que los hayan secuestrado del modo que lo han hecho y que se les está muriendo la gente en la cárcel. La violación de los derechos humanos ha sido terrible en Nicaragua. O sea, después de lo que pasó con Hitler, creo que han comparado mucho el tipo de tortura que se está llevando en Nicaragua, y los ojos del mundo están mirando para todos lados, menos para donde tienen que ver, aún sabiendo que dentro de poco les va a tocar en sus países y van a estar igual que nosotros. Esto lo hemos